pareciera que hay como una dirección del gobierno federal a no intervenir en nada y a dejar que los grupos criminales actúen, quizás teniendo una mentalidad un poco vieja de decir, bueno, pues ellos ya se arreglarán y habrá uno que supere a los demás y el mercado se queda en ese y la violencia se va a acabar. Sin embargo, hoy en día no puede ser así porque los grupos de crimen organizado están pulverizados y no hay tres o cuatro grupos de crimen organizado como había en los años 80. No estamos hablando de muchísimos grupos que simplemente cambian de franquicia cuando ya no les conviene estar con un grupo criminal grande y se cambian con otro. Y entonces creo que los grupos criminales cada vez atentan más contra la población sin que nadie evite que lo hagan. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Acapulco, donde realmente no son ni siquiera grupos criminales, son pandillas que son las que se encargan de amedrentar a candidatos y a cualquier ciudadano que ande por la calle. Entonces, ese pues es un motivo de preocupación porque mientras sigue estando tan débil el gobierno y tan fuerte los criminales o sentirse tan fuerte, ¿no? Sí creo, como decía Armando, que hay grupos de crimen organizado perfectamente armados y que no estamos hablando de personas que se inician en eso, sino en grupos que, bueno, hasta tienen financieros que los asesoran. Pero también hablamos de pandillas que por el miedo que tiene hoy la gente en algunos lugares, como es Guerrero, como es una parte del Estado de México, como es sin duda Jalisco, Chiapas y otros lugares, que están actuando por su cuenta, que amedrentan de la misma manera a la gente, porque la gente cree que en realidad son grupos muy organizados. Y me parece que a esto también hay que agregarle que hay lugares donde no están saliendo a la prensa toda la violencia que hay, ¿no? Creo que estos lugares no los estamos todavía captando porque la prensa o tiene miedo o está coludida con el gobierno, ¿no? Cualquiera de las dos razones que sea, pero en realidad no estamos viendo, por ejemplo, qué está pasando en muchos municipios de Veracruz, ¿no? No estamos viendo qué está pasando en muchos lugares en Baja California y así nos podríamos seguir. Y creo que esto también va a afectar a las elecciones y nos vamos a dar cuenta hasta después de las elecciones. Pero en conclusión, yo diría que es importante el trabajo que hacemos estas tres organizaciones para detectar qué está sucediendo en violencia electoral. Por un lado, bueno, pues para dejar escrita la memoria de lo que nos sucedió en las elecciones 2024, pero sobre todo para tratar que en un siguiente gobierno puedan hacer los cambios que se requieren en la ley y puedan hacer los cambios en las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia, pero también en la misma estructura del municipio que no permita que los criminales sean los que se queden a mando del municipio.